Práctica 11. Objetivo. Esta práctica se realizó con el objetivo de elaborar y analizar el circuito de un transistor como amplificador y verificar a través del osciloscopio su funcionamiento de amplificación. Objetivos específicos. Comprobar la onda senoidal de entrada con la onda de salida. Observar y analizar la forma del pico de la onda senoidal de salida. Material utilizado. Transistor, resistencias, protoboard, capacitores, generador de funciones, osciloscopio, fuente de voltaje variable, multímetro, cables para conexión. Marco teórico. Con base en los conocimientos previamente adquiridos teóricamente durante clase, se procederá a realizar la siguiente práctica, en la cual se pondrá a prueba uno de los funcionamientos más utilizados en los transistores JFET, el cual es el uso de este como amplificador. Además de diseñar un circuito un poco complejo de amplificador utilizando un transistor, también se podrá determinar el funcionamiento de este utilizando un osciloscopio, en el cual se registrarán las formas de onda que entregue el circuito. Desarrollo de la práctica 11. Para esta práctica se construyó el circuito mostrado en la siguiente forma. Colocando un capacitor de 4.7 microfaradios en la entrada del circuito, cuya terminal positiva irá a una resistencia de 1 megaohm, que irá a la tierra del circuito y a la compuerta del transistor JFET como se muestra. Asimismo se colocará una resistencia de 25 ohms que irá a la fuente del JFET hacia la tierra del circuito y asimismo en paralelo con la resistencia que irá a un capacitor de 47 microfaradios. Por último, el drenaje del JFET irá a un capacitor de 4.7 microfaradios con la terminal positiva del mismo como salida y asimismo con una resistencia de 12 kiloohms que irá del drenaje hacia la parte positiva de la fuente de 10 volts. El funcionamiento de este circuito se describe a continuación. Tanto los capacitores de entrada, así como los de salida, sirven para acoplar la señal o desacoplarla, según sea el caso, ya sea para convertir una señal senoidal con ciclos positivos y negativos, la cual viene siendo la señal de entrada, en una onda senoidal con solamente ciclos positivos, para que de esta forma el transistor trabaje de forma correcta. El resto de los componentes en el circuito, ya sea resistencias o el capacitor, sirven para polarizar el transistor JFET y así de este modo se comporte de la forma deseada. Para este caso el transistor se polariza para que se comporte como amplificador. Conclusiones de la práctica. A lo largo del desarrollo de esta práctica, los integrantes del equipo realizamos los circuitos de un amplificador y de un interruptor análogo utilizando un transistor JFET y aprendimos el funcionamiento de los mismos. Para el circuito del amplificador, mediante el generador de funciones, se conectó una onda de entrada y se observó la amplificación de la misma con ayuda del osciloscopio. Es importante mencionar que la onda de salida se ve distorsionada en sus extremos, y su forma no es exactamente igual que a la onda de entrada. Esto es porque a diferencia de un BJT, en un transistor FET la amplificación no es lineal sino cuadrática. Debido al anterior, este transistor no es muy utilizado como amplificador. Práctica 12. Objetivo. El objetivo por el cual se llevó a cabo la siguiente práctica es para elaborar, verificar y analizar el transistor como interruptor analógico, el cual a través de un push button nos permitirá el paso de corriente y así poder analizar con más detenimiento su función. Objetivos específicos. Observar y analizar a través del osciloscopio la onda senoidal producida por el interruptor analógico. Comparar la onda senoidal de entrada con la onda de salida por medio del osciloscopio. Transistor, resistencias, protoboard, capacitores, generador de funciones, osciloscopio, fuente de voltaje variable, multímetro, push button, cables para conexión. Marco teórico. Con base en los conocimientos previamente adquiridos teóricamente durante la clase, se podrá llegar a realizar sin ningún inconveniente la siguiente práctica, en la cual se demostrará el funcionamiento de un transistor tipo JFET, siendo ininterrumpida la señal de control por intervalos de tiempo indefinidos, que se manejan manualmente por medio de un push button NA, normalmente abierto. Además de esto, se analizará el funcionamiento de este circuito mediante la medición de ondas por medio de un osciloscopio. Desarrollo de la práctica. Para la construcción del circuito ya antes mostrado, se prosiguió con el siguiente procedimiento. Primeramente, la parte negativa de la fuente de alimentación de 10 volts se colocó a uno de los extremos de un push button, o también conocido como pulsador,
en el cual en su otro extremo se colocará una resistencia, así como la compuerta del transistor JFET utilizado. Asimismo, para finalizar la construcción del circuito, se colocó una resistencia de 10 kΩ que irá del drenaje del transistor hacia la parte positiva del generador de funciones, y asimismo del drenaje del transistor saldrá la terminal positiva del osciloscopio y una resistencia de 100 kΩ que irá a la tierra del circuito, como se puede apreciar en el video. El funcionamiento del circuito antes mencionado se describe a continuación. Las resistencias en el circuito no servirán para que nuestro transistor JFET trabaje establemente en la zona óhmica. Asimismo, otro de los motivos de las resistencias es el tipo de polarización del transistor, ya que el mismo está actuando como un interruptor, el cual impide o permite el paso de información a través del canal del JFET. El interruptor o botón pulsante en este caso nos permite controlar el tiempo que estará activado el transistor. El segundo circuito realizado fue un interruptor análogo, ya que mientras mantenemos presionado el push button, el circuito permanece cerrado y existe una onda de salida que se observa en el osciloscopio. Al dejar de presionar el pulsador, el circuito se abre y dejan de pasar los portadores, por lo que no se obtiene ninguna señal de salida. La práctica se desarrolló de forma limpia y ordenada, cumpliendo con todos los objetivos planteados al inicio de esta misma.